Un saludo para todos, como cada semana. Lili, buenos días. Elena, hola, muy buen día, un saludo para todos. Bueno, Lili, ¿preparada Sí. para investigar? Vamos a ver qué tema es, ¿eh? Como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y bueno, cada semana, como sabéis, un tema nuevo a investigar, unas preguntas de protocolo y luego unas preguntas al final libres. ¿M? Y comenzamos ya. Lili, vamos a ver, ¿preparada? Porque vamos a comenzar con la inducción primero. Respira profundo. Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Muy bien, Lili. Vamos a comenzar con las preguntas del protocolo. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con el sumergible Titán, sumergido el 18 de junio en el Océano Atlántico, y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Mucha actividad inicial de radares energéticos, no tienen que ver con radares fisiológicos. Ujú. Son capas de dimensionalidades que van localizando o geolocalizando. Intentan llegar a un punto específico de movimiento de coordenadas para poder hacer un cambio de dimensión. Veo todo el proyecto abrazado por un dinosaurio. Sí, Es una parte, como un cuarto, sí. como si fuera un radar redondo, pero solo veo el cuarto como si fuera, una rebanada de pastel, en la que se ve ese trozo y ese tramo única y exclusivamente. Am, Ujú. Ahorita es lo que percibo, Elena. Hay mucha información, ¿eh? Sí, vale. Porque son diversas dimensiones en donde tendríamos que ver qué tipo de información, a qué niveles de las intradimensiones se quiere percibir. Pero lo que veo es que es un punto de portal, Elena. En este Ujú. momento está cerrado, en ese momento está activo, en una fecha específica con coordenadas específicas. Mm. Ujú. Pero ahora mismo está activo, comentas, ¿no? No, no, ahorita está inactivo. Ah, inactivo. En ese tiempo y en ese horario, porque es un horario, una fecha que dan coordenadas de apertura, no son minutos y horas y fechas, sino son coordenadas para estar en un punto específico para la apertura de ese portal. Mm, vale. Y lo que me vuelve a venir es que todo ese proyecto está abrazado por un dinosaurio. Eso sí es en varias dimensiones, no es en solo una. Ujú. Y en varias dimensiones está el mismo dinosaurio a cargo. Sí, Elena, abraza el Vale, proyecto por completo. vale, ok, muy bien. Segunda pregunta es, ¿qué pasó con el sumergible Titán?
Cambió de dimensión. Entró a una dimensión diferente, fue absorbido. Entró a un agujero negro, como le llaman aquí. Pero es un portal. Ujú. Van a intraterreno, Elena. A intraterreno. Sí. Ujú. ¿Alguna cosa más que percibas? Sí, es un agujero en espiral, como los hemos visto anteriormente. Ujú. En espiral. Repito, está cerrado en este momento. Ajá. Bien. ¿Quién iba a bordo del sumergible? Yo percibo otras entidades energéticas Sí. más que biológicas o fisiológicas. Ujú. Líderes, como si fueran a fungir como presidentes o como, como líderes en otro lugar. Como líderes que van destinados a otro lugar. Exactamente, pero como entidades. Esas personas solo son el sacrificio para que ese portal, las que son fisiológicas, las que son Sí. biológicas, son el sacrificio para que ese portal se pueda interaccionar, se pueda abrir, se pueda dar. Es, sí, un sacrificio. Ujú. Vale. El Destinados a otro dinosaurio era lugar. el que ¿Tienes quería salir. información, ujú, de ese otro lugar? Sí, Elena, es un mundo intraterreno. Y de hecho no ha sido ni la única vez con respecto al monumento como ellos lo tienen clasificado, que es el barco, el cual todas esas energías funcionaron también como un gran sacrificio en otro tiempo y en otro espacio. Pero era diferente, ahí era como para poblar esa zona energéticamente. Y ahorita es directamente un líder, algo más específico. Ese líder era el dinosaurio y Ujú. era, digamos, la interferencia o la conexión que tenía con estos seres. Los que iban, veo 2 hombres, una mujer y 2 hombres más. No sé qué rango, Ujú. como los que operan, pero los 3 principales eran 2 hombres y una mujer. Y era por consanguinidad o por lazo sanguíneo que era necesario que ellos quedaran esos restos ahí como sellando el portal o sellando el trato, el convenio. Ujú. Vale. Estaba todo el sistema de emergencia avisado de que no podían tomar acción inmediata. ¿Puedes explicar esto más? Que no podían tomar acción inmediata. Sabían que iba a colapsar así, pero no podían rescatar. Tenían que hacer todo una coordinación de distraer la atención para no corroborar, para que dar tiempo a que el espacio y el lugar se cerrara, porque si llegaba alguien más, iba a suceder lo mismo. Es una implosión, Elena, es algo que absorbe, no algo que explota. Es algo que succiona. Ujú. Entonces, si llegaban otros seres al intentar buscar, rescatar y demás, iban a ser absorbidos también. Por eso estaban avisados.
Ujú. Para que no fuera. Así es, y no en un Ah, periodo determinado cercano al suceso. Fue inmediato, Elena, casi en cuanto tocaron el área. ujú. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la intención de esta expedición? Llevar a este ser a otro plano, junto con los líderes, energéticamente hablando. Y hay hibridación. La entidad se hibrida, se camufla, crea otro pacto y van a este nuevo plano intraterreno como fusión. Por eso era indispensable una mujer. Mm. ¿Y cuál es la función de la mujer? Mm, la parte mamífera, la parte de procreación. Ujú. Y O los sea que otros además de dos sello, lo veo como algo masónico, Elena. masónico, vale. ¿Algo más sobre la intención? No. Ahora, conéctate con las partes subliminales de quienes estaban a bordo del Titán e investiga con respecto al aquí y ahora dónde están sus cuerpos físicos. Acomodados de manera estratégica como un ritual Ujú. en el fondo, ¿Cómo están acomodados? como lo está esa misma embarcación anterior, am, confirmando el sello masónico. En estrella, Elena, como un ritual. Mm, ujú. O sea, las extremidades están clavadas en picos estratégicos de ese portal para que no pueda abrirse de manera natural ni acceder de otros planos aquí ni de aquí hacia otros planos intraterrenos. O sea que se podría abrir de manera natural. Es que es un portal natural, Es pero natural. pero está condicionado. No se abre de manera natural. Me refiero a que está condicionado a que sea así, manipulado. Pero así Ujú. como ese punto veo muchos debajo de edificaciones e iglesias, em, am, sistemas de gobierno y demás, Elena. ¿Cómo? ¿Qué O relación sea, tiene todo esto? todos los portales naturales están así, la Ah, mayoría. en otros lugares, ¿no? ¿Te refieres? Sí, en otros lugares están igual que aquí, sellados. Mm. Solo que este es uno de los más que más han activado últimamente, es lo que me viene. ¿Que lo han activado últimamente? Sí, para intraterreno. Ujú. Para poder pasar a interterreno. Así es. Y los restos los veo ahí, Elena, en ese sello. Estrella, en los picos de la estrella. La siguiente pregunta. ¿Existe una relación entre lo que le pasó al Titanic y lo que le pasó al Titán? Sí, Sí, no o solo parcialmente. sí, completamente. Incluso las siglas Ujú. están relacionadas y correlacionadas de manera estratégica. ¿Qué percibes al respecto de esta relación? El sello con la estrella, la masonería. Masonería. ¿Alguna relación más entre lo No, que Elena, pasó allí y aquí? no es lo más fuerte. Lo más, Son
Sí. Sacrificios son ofrendas ante este ser. Es ante el mismo ser Sí, el que dinosaurio que te decía. ujú, vale. Este dinosaurio no se manifestaba en una sola persona, se manifestaba a través de familias que tenían estos contratos y convenios con mucho poder ante la sociedad económica y Ujú, gubernamental. muy bien. ¿Algo que percibas más, Lili? Está relacionado con todas las redes de sacrificios que hemos visto a lo largo de las sesiones e investigaciones en ese tiempo, desde el 20, desde lo que pasó con el primer barco. Ujú. ¿Algo más que percibas? No hay absolutamente ninguna energía como de desencarnados ahí, Elena. Todos te decía que se poblaron hacia intraterreno, es lo que vuelvo a ver. ¿Te refieres al primer suceso con Al primer Titanic? suceso, así es. O sea, se fueron a intraterreno. Sí, es como primero poblan, observan, manipulan y después eligen el líder, pero es el líder, el dinosaurio que decide ir a este nuevo plano, energéticamente más denso, a gobernar y a seguir sosteniendo toda su estructura de alimentación a través de esas esencias, Elena. Ujú, Y muchas más que tomaron como parte de sacrificio en la superficie después de ese evento que ese ser tomó mucha fuerza. Entonces te estoy hablando desde ese periodo hasta el 2023 en el que él siguió tomando y tomando y tomando esencias y sacrificios y demás, pero ya no de manera subterránea, sino en superficie, a través de estas familias de poder y a través de la ah, am, ah, liga y de todas las conexiones de la red de pederastía, de abuso, de trata, de todo lo que se da alrededor de ellos, Elena. ujú. De la iglesia, del Sí. gobierno, de luchas, de guerras, de todo lo que se ha manifestado en otros tiempos como conflictos y guerras, Ujú. De acuerdo. atentados, Atentados también. catástrofes naturales y todo, todo está conectado. Mm. Y con cada evento eh, aumentaba el poder de este ser. Sí, pero no solo de él. Había varios que tenían puntos, como rebanadas de pastel, te decía. Sí, 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 sí. Vale. ¿Alguna cosa más que percibas? Mucho más, pero te escucho. Vale. Pues esta es la última pregunta del protocolo. Comenzamos con la parte exploratoria libre. Me interesa esa, ¿por qué este dinosaurio tiene una parte del pastel? ¿Qué sucede con los otros que has comentado tú ahora, ¿no? Que tenían parte del pastel. Otros son reptilianos, otros son arcontes, Ujú, otros son, y cada uno draconianos, cada uno va tomando conforme a sus requerimientos dentro de esa red que te explicaba, ujú, ya sea por sacrificio o por gente viva, aterrorizada o manipulada. No hay una dirección concreta para todos. No todos
se alimentaban de lo mismo. Mm, Aquí en específico yo veo que se alimentaba de sacrificio sacrificio. humano en toda su abanico de categorías. Mm, Y claro está, todo ese sacrificio humano, pues venía de atrás de contratos, convenios, concesiones, ¿no? Para Engaños, sí. engaños, todo lo que hay ahí detrás. Cesión de poder a través de la salud, de la enfermedad, de la creencia, del masoquismo, de toda la gama en la que cede el humano o ha cedido su esencia. Ujú. Eh, Lili, ¿por qué necesita hacer toda esta parafernalia, este dinosaurio, para ir a intraterreno? ¿No puede ir directamente y ya? No. ¿Tiene que hacer todo esto? Sí, requiere de la angustia, de la zozobra, pero también requieren de crear un punto de enfoque de distracción, porque no se Ujú, hizo solo el sacrificio de estas personas. Estas eran las que habrían, pero hubo muchos naufragios en territorio marítimo en ese momento, que no se habló y nadie más dijo, como la balsa esta que iba llena de gente. Otras ¿Qué? especies dentro del campo acuoso. O sea, especies marinas, ¿te Sí, refieres? también, ajá, fueron sustraídas. ¿Y qué hicieron con ellas? Repoblan otras dimensiones, Elena, Fueron sustraídas para otra dimensión, para esta pero dimensión. intraterrena y más densa. Vale. Eso Y nunca lo hacen a nivel sutil para fomentar la diversidad y la expansión, sino para seguir conteniendo, masificando y controlando a nivel humano. ujú. Y Lili, todos estos cambios que se están produciendo no solo en el planeta, sino en la galaxia y mucho más allá, ¿cómo afecta o puede afectar, o está afectando en estos momentos y puede afectar en esa otra dimensión a la que quiere llegar este dinosaurio? Es más lento el cambio. Es más lento. Am, la estructura que veo es un poco como los insectos cuando Sí, intentan enterrarse para seguir subsistiendo, sí, aunque al final las capas van a seguir erosionando y sigue claro. saliendo a la luz o al aire, pero Ganan ganan tiempo, tiempo. ¿no? Así es, Elena, Eso es lo único que ganan, un poco más de tiempo y un ya, ¿no? poco más. Así es, Como subsistir un poco más, ¿no? así es. Mm, En este vale, plano, porque ellos sí. pueden existir en sus Lugares. propios Mm, mm, ah, puntos de origen, pero ellos son invasivos y mm, quieren obtener el mayor porcentaje del pastel a través de otros. Y mientras puedan seguir intentando esto, lo van a seguir replicando a mm, diversas escalas, Elena. mm. Claro, mientras. Y claro, interesante, esto es un portal natural, como tú has dicho, y ahí está el sello, este en forma de estrella, pero eh, como si fuese así un ritual, ¿no? Pero tiene, digamos, se va a abrir con unas determinadas coordenadas en un determinado momento. ¿Qué información puedes captar de esto? ¿En qué momento están esperando para que se abra el portal? Detonantes como ¿Como vidas cuáles? humanas, sacrificio.
O sea, a con gran escala, no solo con vidas humanas puntualizadas como ellos, sino mm, masivas, como pasó con el otro. sí, con el Titanic. Y con el otro, es que es como un barco y muchos que son inmigrantes o emigrantes y Sí, que nadie habla, lo ocultan, Elena, los sí, obligan, los llevan y todo se coordina en el mismo tiempo y espacio para que se den estas coordenadas, si no, no sería viable. ujú. Y en esas coordenadas y están esperando un determinado evento para que todo esto se produzca, todos estos sacrificios. ¿Percibe si hay una fecha No, para... es al revés, ellos coordinan, Ujú. son como grados en los que pueden abrir o no el portal, pero al estar condicionado, lo hacen así. Si esto se quitara, si esto se liberara, no podrían. Es como ¿Qué condiciona el portal? ¿Qué es lo que manipula el portal? el control mental, como si fuera una caja de seguridad esta que tienen claves de grados, ¿ves que ¿Y, giran? y cómo se produce este control mental sobre un portal? A través de los humanos, a través del control mental y del control biológico y físico de humanos. Pero en cualquier lugar de la Tierra necesita que sus humanos estén cerca del portal o cómo, cómo, Así es, o que tengan esta creencia anclada a entidades que están resguardando este portal o situaciones de resguardo de este portal. Cada uno tiene diversificación. Aquí yo no veo, por ejemplo, una entidad que lo cubra o que lo cuide. Veo el barco. ves el Titanic o el submarino el Titán. No, el inicial, el otro Eh, es un submarino, el barco, El Titanic. sí. Vale. Es que aquí no veo el nombre, ¿sabes? El Titán, sumergible Es como Titán. un museo, ¿sabes? No, no, el Titanic. Vale. No, lo veo como un museo, como, ¿cómo decirte? Como cuando veo las torres de París. No lo veo como una iglesia, lo veo como un monumento que conlleva estas cráneos y cadáveres como un sello. ¿M? Así lo veo, Vale. Entonces como un aquí, sello. el sello has hablado que son en la forma en la que han quedado los cuerpos que iban en el Titán, el sumergible Titán. ¿Hay Eso es algo, la alguno? ratificación Eso. del primer sello. Es como, Esa es la ratificación, vale. sí, no ratificación, sino Reafirmación, sí, algo así, sí, ¿no? como Como, cuando bautizan a los niños. sí, 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 Así. sí. Mm, Pues ve al primer sello, Lili. ¿Cómo está ese primer sello? ¿Cómo está creado? ¿Por qué partes tiene? Si tiene también forma de estrella, ¿cuántos seres humanos? A ver, ¿o qué percibes ahí? El Titanic. Ese es el Ujú. primero. Pero el Eso sello es configuró, lo que es el barco o hay sí, el seres. barco y cómo se configuran después. Es como el remolino del agua entra, lo absorbe y los Ujú. acomoda en inicial restos humanos o ¿Huesos o cómo? sacrificios, restos humanos, Restos. sacrificios. Todavía hay gente que está viva al llegar al fondo. Y son las muertes, el dolor, la tristeza, el apego, obras de arte. Hay de todo, Elena, metales, minerales, vidas humanas, el mismo, la misma configuración del barco.
pero digamos que energéticamente es una Ujú, estrella una estrella. de picos, superpuesta una con otra. Ella, el ambiente energético, el barco, todo ya traía esto, Elena. No ¿Cómo es lo traía? solo ¿Cómo lo traía esto? la configuración de cómo fueron entrando todos, vidas humanas, arte, todo. ¿A Y la hora de todo embarcar te refieres, Lili? desde antes, desde que se construye. A ver, vea la construcción, ¿qué está pasando? Hay sacrificios humanos ahí, Elena, desde un inicio. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Muere gente, matan gente afuera y los dejan ahí como si fuera un cementerio. Desde Eh, su, ¿En el barco en construcción? sí, desde su construcción, desde su inicio. Y Mm, primero sale a expedición y sale y tiene ya muerte en alta mar. Y ¿Cómo? ahí ¿Cómo? los dejan. Están Que como los- putrefactos, como si, como haz de cuenta que hacen una cama y luego le ponen madera y ahí están. Es toda una plancha de cadáveres dentro del barco, dentro de sí, la base del barco. sí. Y eso va haciendo configuraciones de la estrella de líneas. Por eso es algo masónico, Elena. Mm, Y así va acrecentando. Después son líneas de apego, luego a líneas de materiales, como oro, piezas de arte, y así va por capas, para explicarlo un poquito mejor, por sí. capas. Ujú. Pero todo queda condensado en el fondo y ahí se crea la superposición. Te digo que es como ancla ya con una tremenda manifestación de sacrificio y todo eso que se ancla adentro se va moviendo como piezas de engranaje y es cuando se abre este espacio del portal para que entre el dinosaurio a superficie. Y O sea, se ahora abre el portal para sale, que entre y ahora para que, salga. vale, salga y vaya a intraterreno. Así es, a otro lugar que fue también configurado y confeccionado para que él siga reinando o llevando el poder. Mm, vale. Es más requerido el sacrificio para entrada a a las dimensiones que para salida. Es un juego de combinaciones, Ujú, como cuando le das la vuelta a las cajas fuertes, Elena, que son grados. vale. Y luego está ese sello que tú has comentado y luego encima el último. ¿Era, Así era es. necesario este último sello? ¿Era tan necesario? Sí, totalmente. Era parte de algo que ya estaba conveniado. Esas esencias, digamos, eran Sí. reencarnaciones de personas incluso que estaban en esa época también. O sea, no son esencias diferentes. Ajá. Porque has comentado que muchas de esas esencias llegaron a intraterreno Todas están en el intraterreno y sí, unas reencarnaron y algunas han reencarnado. Ajá. para concretar este punto. Veo a Ah, los hombres, a la humana no, a la mujer no. Son los ¿por qué hombres. no la ves? Ella No no es, es ella no reencarnación, pertenece. no, Ujú, ella es humana o era humana o era humana. ujú. Es este toque de nueva esencia para poblar. De acuerdo. Bien. Eh, Lili, vamos a ver.
localiza a uno de estos dos hombres, pero antes de embarcar en el Titanic. Ah, Ellos no están localizables, Elena, porque ellos no quieren ser localizados. Ellos tienen ADN de esta entidad y sí. parte de esencia humana. Ellos ya tienen una fusión energética. ¿Dónde se ha producido la fusión? ¿Intraterreno o antes? No, desde antes, desde Desde antes. que colapsó la parte humana en el primer naufragio. Ajá. Ay, en el primer Ellos naufragio. nacen como reencarnados. Sí, sí, pero me refería al primer naufragio en el Titanic, antes de que se fusione con este dinosaurio. Están interferidos, Elena. Ujú. ¿Qué tipo de interferencia tienen? Mental, control mental. Control mental. ¿Tiene algún tipo de dispositivo? No, ¿Cómo no era muy realizan el control? diferente. Era diferente antes. ¿Cómo realizan ese Sí, control por mental? medio de implantes, Eso es. de abducciones, ¿Qué tipo de implantes tiene? en el pecho, en genitales, en estómago, en cerebro, en tiroides. Y en tiroides. Ah, qué interesante. Y esto fue a raíz de ser abducidos, ¿verdad? Así es. Mm, Y son eh, orgánicos, son muy arcaicos. arcaicos, claro. ¿A qué edad fueron abducidos Mm, para poner estos implantes? a los 3 años, A los 3 años. pero ya tenían convenio. Claro, viene de Ya atrás, habían siempre es. autorizado. Ellos buscaban de alguna manera tener una manifestación de una vida con poder, con jerarquía, con em, mucha am, ostenticidad. Ese Ujú, fue el gancho, el gancho. el ser ostentoso, el Oste- manifestar, y veo que son no sé si parte de la familia de los que construyeron el barco sí, o sobrinos de los que construyeron el barco y fueron presa del sacrificio, o sea, parte del sacrificio. parte del sacrificio. Eh, Perdón, Elena, sí, me vino así, ¿eh? Así me vino. Que sí, toda esta conexión con Hollywood y demás es toda sí, una mm, control mental a través del suceso para la idealización de las víctimas y del amor sí. pero mantener el foco de atención en este lugar por emoción, por amor, por idealización de un sueño, de una am, vivencia de amor eterno y de joyas y de ostenticidad. Ujú, ujú, ujú. Nuevamente. Bueno, es para que todo se entienda toda la trama desde atrás, ¿no? Eh, Y que todo va relacionado, convenios, contratos, y que muchas veces muchas personas hacen esos contratos, pues porque quieren poder o, como tú has comentado, ser ostentosos y tener riquezas y tener posición social, ¿m? Y todo, Pertenecer sí, a grupos sociales de castas jerárquicas altas, pero con convenios siempre y nunca ejercen. Realmente el que siempre está manifestado es la entidad. es la entidad. Ajá, ay. Bueno, Lili, vamos a hacer una pruebecita. Esta persona que a los 3 años está siendo interferida y antes ya venía con contratos y convenios, eh, Lili, vamos a ver si podemos hablar con ella antes de que entre en el vientre de la mamá para vivir esa existencia, antes de encarnar. Adelante, Elena. ¿Cómo se llama o tiene nombre o no? Es un nombre, Sí, pero me viene como Dionisio
Sí, Así me viene. vale, Dionisio. Bueno, antes de encarnar, cuando va a entrar a encarnar. Dionisio. Hola, Dionisio. Hola, humana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú no eres humano? No, Ujú. ¿De qué especie eres? de mi padre dinosaurio. Ah, eres Soy dinosaurio. una extensión de su propia energía. Ah, extensión de su propia energía, pero aparte tú tendrás algo más, no solo una extensión de algo, de alguien. No vengo a tomar una parte humana de mi madre. A tomar una parte humana. ¿Y qué quieres conseguir tomando esa parte humana? No, no quiero, lo voy a conseguir. Ah, bueno, perfecto, lo vas a conseguir. Bueno, pues vas a hacer una visualización en el tiempo para ver si lo consigues o eres manipulado. Uno, dos, tres. Mira, en el tiempo lo que sucede contigo. Hasta el 2023. Sigo Manipulado, reencarnando. Sí, pero manipulado. no me interesa. Logro el sacrificio de masas y eso es lo que vengo a hacer. Ah, vienes a hacer sacrificio de masas, pero no Sí. obtienes el poder. El poder nunca será tuyo. No me interesa el poder como tal en esta interdimensión estúpida y efímera. Bueno, es efímera para ti porque va a haber cambios y muy fuertes, en todo la galaxia, en todo el planeta. Entonces, o te preparas o Me suena cambias. amenazante tu No, narrativa y si vamos a amenazar, yo te puedo amenazar de manera ujú. directa. Bueno, no te estoy amenazando, te estoy diciendo lo que hay, lo que existe. Lo que pasa es que a ti no te gusta. Pero eso es así. En el universo está lleno de opciones diferentes, Sí, siendo que uno no me mismo, interesa. no siendo la proyección de otro, ah, siendo eh, cada ser único, no al mando y a la proyección de otros. Qué hueva. Pero es tu opción, cada uno decide lo que quiere hacer. ¿De acuerdo? Pues nada, que lo pases bien, chao. Desconecta, Lili, desconecta, desconecta. ¿Cómo es la mamá donde va a encarnar, Lili? Temerosa. Ah, vale. ¿Me permites hablar con la mamá? ¿Cómo se llama? Georgina. Georgina. Hola, Georgina. ¿Cómo estás? Hola, Georgina, ¿cómo estás? Bien. Ah, Georgina. Bueno, Georgina, ¿tú vas a ser mamá? No que yo sepa. Ah, vale, vale. Pues nada, avanza un poquito en el tiempo. Si vas a ser mamá, pues eso es maravilloso, pero ¿tienes miedo de ello o de cualquier otra cosa? Me da inseguridad todo. Ah, ¿qué te No provoca la confío en inseguridad? donde vivo. Ah, ¿qué te da inseguridad, Todo. Georgina? Mm, Comprueba si tienes en ti una programación para la inseguridad. Compruébalo. Tú eres No me poderosa, interesa. No me interesa. No pero me interesa. ¿no te interesa nada? No. ¿Por qué tanto desinterés? ¿No te sientes bien? Así es la vida. No, eso es una programación. No, no, no. La vida es mucho más. Hay millones de posibilidades en la vida. Millones. Tengo todo. No me interesa. Ah, bueno, si tienes todo, pues nada. Que disfruta de todo. Si tienes todo, pues a disfrutarlo. Pero no te veo feliz. No me interesa ser feliz. Ah, no te interesa nada. No. Bueno, pues nada, que me despido de ti. Chao, chao, bye. Desconecta, Lili, No. desconecta, desconecta. Tiene control mental también ella, Totalmente, pero es totalmente. emocional, o sea, es como, así lo veo, Elena, como muy típico de la época, Ujú.
Tienen un papel, una función, y Sí, mientras este es ellas rol, el papel y ya sí, está, no sí, sí, sí. no, n n no hay una proyección de vida, no. Se siente, digamos, correcta en el lugar y en la familia en donde nació, Ujú. y eso es todo. Lo Sí, sí, demás, con todo lo necesario y tanto que no hay emoción, Elena, es muy plano ujú, su sí, estructura emocional. ya veo, y era la idónea para que entrara este ser. Sí, porque así es una experiencia humana, muy Ujú, real, muy plana, pero real. ujú, ujú. Así es, Elena. Vale, de acuerdo. Ni Bueno, siquiera siente alegría al embarazarse, ni no, no, tristeza, no no siente dolor al existe parirlo, no nada. siente alegría, no, ella pasa a través del proceso. Sí, no, 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 como si no existiera. Súper interesante porque es como si fuera un arca de Noé, Sí. energética, en la que hay tantas dimensiones como jerarquías. O Claro, había sea, distintos jerarquías ahí. sí, sí, esclavos, clase media, clase muy intelectualmente potente, otra es parte obrera, ¿no? Los que Ujú. trabajan, los que echan carbón, los que echan insumos, es increíble, es como un Claro, y mundo. todo esto estaba programado para que así sea cuando vayan Así es, fuesen a la siguiente dimensión. así es, Vale, vale. así es, Elena. De acuerdo. Todo toda la masonería con este cambio energético del planeta, ¿qué percibes que puede suceder con todo lo que implica la masonería en este planeta? Mm, Implica el que tiene puntos de conexión en pico. Y aquí veo que uno está desestructurado, porque siempre necesita de estas formas de jerarquía y de control y de poder hacia otros. Vale. Porque si ya no pueden ejercer el control y el poder, Siempre lo digamos, ejercen de alguna manera, de pero es alguna manera, como se vuelve visible para las masas. se vuelve visible y el que quiera, Así pero es. ya no logran engañar como No solían está hacerlo. oculto tan Ujú, fácilmente. exacto. Y aquí en intraterreno, ¿cómo estos líderes, si puedes percibir alguna información más en intraterreno, que, bueno, ya has hablado un poco, pero si hay alguna información más de qué pretenden estar ahí en Jerarquía, jerarquía, seguir con la jerarquía? así es, para Ah, su sustento energético de alimentación. vale. ¿Es posible que ahí en intraterreno también hubiese seres humanos que despierten, que Mm, eh, hagan el no, cambio propio, no hay esta connotación de despertar, eso no existe, Elena. Es una decisión, tomen es una conciencia? toma de la información, pero es un proceso muy diferente en intraterreno. Ujú. Es ¿Por ser más mucho más denso? denso. Sí, a eso me refiero. Ah, vale, vale, por ser Ujú. más denso. Pero Vale. de que lo pueden ver, pues se filtra la información, se filtra. Claro, porque si hay un cambio en superficie, algo puede ser que se filtre ahí, como tú has comentado, algo se puede filtrar a intraterreno, Se filtra la información. la información. Y la información es como cada mm, esencia tiene opción a leerla o no. Ujú. Sí, eso ya cada uno. Bueno, pues ahí está la formación es libre, se filtra también. Y bueno, este ha sido el proceso sobre este submarino, ¿no? Para entender qué es lo que ha sucedido. ¿M?
interesante conocer la información, ¿no? Y bueno, que como tú has dicho, Lili, todo depende de esos convenios y contratos que cada persona tiene para estar involucrados en todo, en los sacrificios y en todo, ¿no? O sea que todo depende de esas cesiones de poder, convenios, contratos y a veces, pues, esa ese querer o necesidad de poder o de tener más o de ser socialmente, tener una posición eh, pues de supremacía, ¿no? Antes de terminar, Lili, ¿alguna cosa más que percibas sobre este sumergible? Cuando se filtra la información ante intraterreno, Ujú, se da la postura en que el punto de enfoque de cada ser puede cambiar, no es absoluto, como ujú, bajo de un control mental. Es lo único que veo, Elena. mm. Bueno, Lili, muy, muy interesante toda esta información, conocerla, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. Desconecta, Lili, de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte y llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola Ay, Lili, ¿qué tal? ese color se veía allá abajo, pero diferente. Sí. ¿Qué Sí, más sí, intenso quizás o cómo? diferente, como cuando son tonalidades, como rangos de tonalidades Ujú. por el portal. Ujú. Mm. Y en Ay, algunos puntos muy denso, muy oscuro. mm, qué Y interesante. también da la estrella otra, ahorita ya no me acuerdo, como otra configuración de los colores. Mm, Ujú. interesante. Bueno, Lili, pues lo dejamos aquí ya para prepararnos para la siguiente, para la siguiente investigación. Siempre interesante. Gracias, Lili. Nos despedimos de todos. Hasta una próxima investigación prontito, ya pronto. Bye bye. Ay, Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje.
Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona
aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información
de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.